vemos en esta imagen correspondiente a un auditorio cómo se instalan este tipo de planos con esta inclinación específica, cada uno de ellos puesto para generar reflexiones en una cierta zona de la audiencia. Estas reflexiones lo que van a provocar es un aumento de la señal recibida, por esto que decíamos la necesidad de aumentar la relación señal-ruido. En esta planta, antes lo veíamos en corte, en la planta del auditorio, por ejemplo, se produce lo mismo. Esta curvatura que tiene la pared de fondo genera que se produzca una focalización en este sector de la audiencia. Fíjense que es la parte posterior del auditorio, por lo cual esto en general será deseable, porque compensa la pérdida de la señal que se produce por la distancia que hay entre la fuente y estos receptores. En otra planta vemos la existencia de planos distintos que conforman las paredes lateral, con la misma idea. Los vemos materializados en este auditorio. Esta inclinación de los planos direcciona las reflexiones a distintas filas de la audiencia. En este otro caso, fíjense que de nuevo hay toda una serie de superficies, no en este caso planos, sino curvas, que buscan el mismo efecto. Están ubicados en toda la cubierta, incluso sobre el escenario. Este edificio es la Usina del Arte en la ciudad de Buenos Aires, donde este gran plano, ubicado sobre la zona de escenario, pretende el mismo efecto, y este gran plano reflectante se ha diseñado de manera que incluso se puede girar para tener distintas inclinaciones según el tipo de espectáculo que se esté desarrollando. Entonces, esta reflexión del sonido que hemos estudiado a partir de este estudio geométrico con la marcha de rayos permite, por ejemplo, como hemos visto, ajustar formas para controlar tanto el sonido que llega directo como las focalizaciones que se puedan producir. Estamos diciendo controlar porque, como vimos, en algunos casos puede ser deseable y en otros casos habrá que evitar estas focalizaciones, por ejemplo. Fíjense en este caso de un aula con un orador, la persona que está en las primeras filas reciben el sonido directo que está a una distancia corta del emisor y pueden recibir una señal con intensidad adecuada. Las personas que están en la última fila no solo van a recibir una señal atenuada por la distancia, sino que fíjense, se produce un apantallamiento por las personas que están en las filas anteriores. ¿Cómo se soluciona esto? Básicamente con dos efectos. O se eleva la posición del orador para disminuir este efecto de apantallamiento, o se eleva la audiencia con la misma intención. Esto es lo que decimos en controlar el sonido directo, evitando apantallamientos, por ejemplo. No estamos consiguiendo solucionar este efecto de la menor señal que reciban las personas que están en las últimas hileras debido a la mayor distancia que se encuentran del orador. No solo van a recibir el sonido directo cada una de las personas de la audiencia, sino que, como vimos, van a recibir también el sonido reflejado en las distintas superficies, tanto paredes laterales como, por ejemplo, en el cielo raso. Prestemos atención a que el sonido directo tiene que recorrer una distancia A entre la fuente y el receptor. El sonido reflejado tiene que recorrer la distancia B más C, una distancia mayor, con lo cual el sonido directo y el reflejado no llegan en el mismo instante de tiempo al receptor. Si esa diferencia de distancias es demasiado grande,
se produce lo que se llama un eco. Primero se recibe el sonido directo y luego se recibe el sonido reflejado. Pero ese luego, ese intervalo de tiempo entre una cosa y otra, hace que los reconozcamos como dos señales distintas, con lo cual este sonido reflejado no contribuye a aumentar el sonido directo, sino que llega después y se perciben como dos sonidos diferentes. Para que esto no ocurra, para que en cambio el sonido reflejado refuerce la señal directa y compense este menor nivel que va a tener el sonido directo por la distancia que hay entre fuente y receptor, la diferencia de caminos entre el sonido directo y el sonido reflejado que tiene que correr la distancia B más C, esta diferencia de caminos tiene que ser controlada. Pueden leer en las notas de clase cuál tiene que ser como máximo esta diferencia de caminos para que no se produzca un eco perjudicial, para que no se lleguen a distinguir como dos señales distintas, sino como una misma señal reforzada por el reflejo. Antes de dejar este tema de reflexión del sonido, insistimos sobre cómo hacer el trazado gráfico para analizar cómo llega el sonido a una determinada fuente. Para eso pensemos, tenemos una determinada fuente real que va a emitir señales que se pueden reflejar en este plano. Entonces, queremos saber cuál de las señales que salen de esta fuente real llegan a un receptor específico, a un receptor particular. ¿Cómo hacemos eso? Pensamos en trazar la línea perpendicular al plano en que se van a reflejar las señales y que pasa por la fuente. Lo que queremos es ubicar la fuente virtual. ¿Cómo vamos a ubicar esa fuente virtual? A la misma distancia a la que está la fuente real del plano de reflexión. A la misma distancia ubicamos la fuente virtual. Ahora, el sonido que, saliendo de la fuente real, se reflejara en esta pared y llegara al receptor A, lo vamos a trazar, como dijimos, pensando en que parece provenir de esta fuente virtual C. Ese va a ser el rayo reflejado que, partiendo de esta señal, se va a reflejar y va a llegar a A. Lo vemos. Este rayo directo que se hubiera reflejado en este punto, hubiera incidido en este punto con este ángulo, el rayo de reflexión es el mismo. Ven que no tuvimos necesidad de medir este ángulo de incidencia, ni siquiera sabíamos cuál era este punto de incidencia. Trazando la fuente virtual entre esta fuente y este plano de reflexión, podemos ubicar cómo van a ser los rayos reflejados en distintos receptores, haciendo que esos rayos reflejados provengan de esta fuente virtual ubicada a la misma distancia que el emisor real del plano de reflexión. Insistimos, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión, pero no vamos a necesitar medirlos para hacer el trazado. Ubicando la fuente virtual, el trazado se simplifica mucho. Seguimos en otro video.